Hola amigos del canal de Futbolistas para Cristo. En esta hora vamos a estudiar la lección 2 de Camino al Éxito, donde estaremos analizando que el éxito conlleva un proceso. Obviamente en ese proceso encontraremos victorias, encontraremos derrotas, pero al final todo es parte de un propósito que Dios tiene para nuestra vida. Con frecuencia, muchas veces nos podemos preguntar cómo será nuestro siguiente paso. ¿Qué va a pasar en nuestra vida? ¿O qué sigue después de que terminamos una etapa? Recordemos que en nuestra vida se van llevando a cabo transiciones. Cada etapa que pasamos es una transición al siguiente paso que vamos a dar. Y tenemos que aprender a confiar y a depender de Dios en cada momento, en cada transición que estamos pasando. Ahora vamos a ver acerca de un personaje de un gran hombre de Dios llamado Moisés, y al analizar su vida nos vamos a dar cuenta del plan perfecto que Dios tiene para cada persona paso a paso. Es importante ver cómo este personaje, desde su nacimiento, Dios fue preparando todo para que fuera el libertador que el pueblo que se encontraba en esclavitud necesitaba. Aparte de encontrarse en esclavitud, el faraón da una orden al ver que el pueblo de Israel estaba creciendo. En Éxodo 1, del 1 al 15, nos habla que había en Egipto dos mujeres que ayudaban a las madres de los israelitas cuando iban a tener un hijo. Una de ellas se llamaba Sifa y la otra se llamaba Púa. Las dos eran hebreas, y el rey de Egipto las llamó y les dice: cuando ustedes ayuden a las hebreas a tener sus hijos, fíjense si nace un niño o una niña. Si les nace una niña, déjenla vivir, y si les nace un niño, mátenlo. ¿Cuál fue la orden que el faraón dio a estas dos mujeres a la hora de que asistieran en los partos? La respuesta es muy simple. Les dijo que mataran a los que fueran varones y dejaran vivas a las mujeres. La Biblia continúa la narración de la vida de este niño, de este hombre llamado Moisés, y dice que un hombre y una mujer se casaron, y los dos eran de la tribu de Leví. Tiempo después ella quedó embarazada y tuvo un hijo. Al ver la madre que el niño era tan hermoso, lo escondió durante 3 meses, y como no pudo seguir escondiéndolo, tomó una canasta de juncos, le tapó las rendijas con asfalto y con pasta de resina, y puso al niño adentro. Después fue y dejó la canasta entre los juncos que crecían a la orilla del río Nilo. Sin embargo, la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaba con él. Más tarde, la hija del rey de Egipto bajó a bañarse al río, y mientras caminaba por la orilla con sus sirvientes, vio la canasta en medio de los juncos, y mandó a una de las sirvientas a que fuera a traerla. Cuando abrió la canasta y vio al niño llorando, le dio lástima, y sorprendida gritó: «Es un niño israelita». ¿Cómo logró sobrevivir este niño? ¿Te has puesto a pensar cómo es que logró sobrevivir? Lo dejan a la orilla del río, a la deriva. Obviamente su hermana lo iba cuidando, pero sin duda podemos ver parte del propósito que Dios tenía para este niño. ¿Crees que Dios intervino para que este niño viviera? Creo que la respuesta es sí. Y quisiera hacerte una pregunta en esta hora. ¿Tú recuerdas algún momento durante tu infancia donde Dios te cuidó? ¿De algún peligro? ¿En alguna situación adversa? Dios siempre está al cuidado de cada uno de nosotros. Dios siempre está cuidando, porque Él tiene un propósito y tiene un plan para nuestra vida. Cuando la hija de Faraón encuentra a Moisés, dice la Biblia, unos versículos más adelante, en Éxodo 2, versículos del 7 al 10, en ese momento, la hermana del niño salió y le dijo a la princesa: ¿quiere su majestad que llame a una mujer israelita para que alimente al niño? Y ella contestó: anda, ve a llamarla. Y la hermana fue y llamó a su mamá.
Cuando la madre llegó, la princesa le dijo: llévate a este niño a tu casa, aliméntalo y cuídalo por mí, y yo te pagaré. La madre se llevó al niño y lo cuidó. Cuando el niño creció, se lo llevó a la princesa. Entonces, ella lo adoptó como su propio hijo y le puso por nombre Moisés, que quiere decir, lo saqué del agua. Es interesante ver cómo Moisés, después de que sus posibilidades de vivir eran pocas, humanamente hablando, vemos la mano de Dios desde su nacimiento, cómo lo cuida, cómo es que la princesa, la hija del faraón, es quien lo encuentra y lo deja al cuidado de su propia madre mientras el niño está creciendo, para que lo cuide. Y más adelante vemos cómo cuando el niño regresa, la princesa lo adopta. ¿A dónde fue a vivir Moisés? Después de que su madre lo regresa con la princesa de Egipto. ¿A dónde crees que fue a vivir Moisés? Sí, fue a vivir al palacio con el faraón. Y al ser hijo de la princesa, ¿qué tipo de educación crees que haya recibido? Yo imagino que recibió la mejor educación que una persona pudo tener en ese momento, porque vivía en el palacio, porque había sido adoptado por la hija de Faraón. Sin duda que iba a tener la mejor educación en ese momento. Y déjame decirte que esto no es una casualidad, porque Dios lo estaba preparando para cumplir el propósito que Dios tenía para él. Y quisiera hacerte una pregunta en este momento. ¿Tú crees que Dios, en este tiempo que llevas de vida, te ha estado preparando para algo? ¿Para que cumplas el propósito que Él trazó para tu vida desde antes de que tú nacieras? Sin duda que Dios te está preparando. Muchas veces nosotros nos desesperamos porque no vemos cumplidos nuestros anhelos o nuestros deseos más profundos o lo que hay en nuestro corazón. Tendemos a desesperarnos. Dios ha puesto en nosotros un anhelo, un propósito, y muchas veces el ímpetu nos gana. Gana más el ímpetu que la razón. Esto pasó con Moisés. Vamos a leer otra etapa, otra parte en la vida de Moisés en la Escritura, y yo quiero que pienses por un momento qué fue lo que pasó. Años después, dice el libro de Éxodo, versículos del 11 al 14, años después, cuando Moisés ya era adulto, fue a un lugar donde los hombres de su pueblo trabajaban como esclavos. De pronto, vio a un egipcio maltratando a un israelita, miró a todos lados y como no vio a nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Al día siguiente, Moisés volvió a salir y al ver que dos israelitas estaban peleando, le dijo al que golpeaba al otro: ¿por qué le pegas a uno de tu propio pueblo? Y aquel le respondió: ¿y quién te ha dicho que tú eres nuestro jefe o nuestro juez y que puedes mandarnos? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Al oír esto, Moisés se llenó de miedo y dijo: seguramente ya se supo que maté al egipcio. ¿Qué había hecho Moisés? De acuerdo a lo que acabamos de leer, ¿qué era lo que había hecho Moisés? Ya habían pasado unos años, era un joven, y dice que vio cómo estaban maltratando a un hombre de su pueblo.
¿Y qué fue lo que hizo? Mató al egipcio. ¿Consideras que fue correcto lo que hizo Moisés? Claro que no fue correcto. Le ganó el ímpetu, le ganó ese anhelo que había en su corazón. ¿Alguna vez tú has hecho algo incorrecto delante de los ojos de Dios? ¿Algo en lo que te haya ganado el ímpetu? Piensa por un momento. En Éxodo 2, versículos del 15 al 21, dice que el faraón sí se había enterado de lo que había hecho Moisés y que lo había mandado a buscar para matarlo. Pero dice que Moisés huye a un lugar llamado Madián. Cuando llegó allá, se sentó a descansar junto a un pozo de agua. Poco después llegaron 7 muchachas a sacar agua para darles de beber a sus ovejas. Todas ellas eran hijas de Jetro, el sacerdote de Madián. También llegaron unos pastores y le dijeron a las muchachas que se fueran de ahí. Pero Moisés las defendió y dio de beber a las ovejas. Cuando las muchachas llegaron a su casa, su padre les preguntó: ¿por qué volvieron tan temprano? Y ellas le respondieron: resulta que un egipcio nos defendió de unos pastores, y no solo eso, sino que también sacó agua del pozo y dio de beber a las ovejas. ¿Y dónde está?, les preguntó su padre. ¿Por qué lo dejaron solo? Vayan, invítenlo a comer con nosotros. Durante la comida, Jetro invitó a Moisés a quedarse a vivir con ellos y él aceptó. Tiempo después, Jetro dejó que su hija Séfora se casara con Moisés. ¿Qué pasa ahora en la vida de Moisés? Moisés va huyendo del faraón. Llega, se sienta junto a un pozo y ve cómo unos pastores están maltratando a unas muchachas y les dicen: váyanse de aquí, no pueden tomar agua de este lugar, retírense. Y entonces, ¿qué hace Moisés? Defiende a las muchachas. ¿Por qué crees que las defendió? ¿Acaso quería quedar bien con ellas? Yo creo que no. Yo creo que en el corazón de Moisés, el anhelo de Moisés, de su corazón, era evitar las injusticias. Era algo que Dios había puesto en la vida de Moisés. Era algo que Dios había puesto en el corazón de Moisés. No es para justificar su acto anterior cuando mata al egipcio, porque ahí dejó que el ímpetu, que ese deseo que había en su corazón lo dominara. Pero ahora vemos cómo Moisés está actuando de una manera diferente. Las defiende y les ayuda a sacar agua del pozo para que puedan beber sus ovejas. ¿Qué hizo Moisés al llegar a Madián? De acuerdo al versículo que acabamos de leer, se sienta junto al pozo. ¿Por qué actuó así con las hijas de Jetro? Así es, había ese anhelo en su corazón de estar en contra de las injusticias. Moisés tenía 40 años cuando huye de Egipto y pasa algunos años viviendo en el desierto, donde sin duda Dios estuvo trabajando con su carácter impetuoso, porque había una tarea que tenía que realizar, porque había un propósito que tenía que cumplir, el cual desde niño Dios ya lo había visualizado. Cuando continuó el relato, en Éxodo 2, capítulo 2, versículos 23 y 24, nos damos cuenta de que muchos años después muere el rey de Egipto. Sin embargo, vemos que los israelitas seguían quejándose
pues sufrían mucho como esclavos. Pero Dios vio sus sufrimientos y escuchó sus gritos de dolor y se acordó del pacto que había hecho con los antepasados de los israelitas, es decir, con Abraham, con Isaac y con Jacob. Mientras Moisés está en el desierto, mientras Dios está trabajando con su carácter, moldeando su carácter, metiéndolo en ese proceso para alcanzar el éxito, ¿qué pasa con el pueblo de Israel? Seguían como esclavos. Estaban sufriendo. Se estaban quejando. Y hay algo muy importante. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios cuando tú estás sufriendo? ¿Qué hace Dios cuando tú estás en esa etapa de prueba? ¿Qué hace Dios con el pueblo de Israel? Dice la Biblia que se acordó del pacto. Se acordó del pacto. Y mira lo interesante de la historia. En el capítulo 3, en los versículos del 1 al 5, que es el siguiente capítulo, Dios se acuerda del pacto. Y entonces hay algo muy interesante. Moisés está terminando justo en ese momento una de sus etapas de preparación. Porque en el capítulo 3, versículos del 1 al 5, dice que Moisés estaba cuidando las ovejas de su suegro, que era sacerdote de Madián. Y un día Moisés llevó a las ovejas por el desierto hasta la montaña de Dios que se llama Monte Horeb. Y ahí Dios, dice literalmente la Biblia, que Dios se le apareció en medio de una zarza que ardía en llamas. A Moisés le sorprende ver un arbusto que está ardiendo en llamas, una zarza, no un árbol, un arbusto que está ardiendo en llamas y que no se consume. Y dijo Moisés, qué extraño, voy a ver por qué no se quema ese arbusto. Cuando Dios vio que Moisés se acercaba, le gritó, detente, Moisés. Moisés contestó, ¿qué pasa, Señor? Y Dios le dijo, no te acerques más, quítate las sandalias, porque estás en mi presencia. Ahora Moisés ya tiene 80 años y recibe el llamado de Dios. Pasó 40 años en el palacio recibiendo la mejor educación que podía tener. Pasó 40 años conociendo las leyes, la forma de pensar y cómo actuaban los egipcios. Y pasa otros 40 años pastoreando en el desierto. En esta parte del proceso de la vida de Moisés, en estos 40 años en el desierto, Dios había trabajado con él en cuanto a su ímpetu, en cuanto a su carácter, en cuanto a ese anhelo que Dios había puesto en su corazón. 40 años pasó recibiendo educación en el palacio y 40 años de preparación espiritual en el desierto. Y uno dirá, 80 años es mucho tiempo de preparación. Pero tenemos que recordar que los tiempos de Dios son perfectos. Dios sigue diciéndole a Moisés, yo sé muy bien que mi pueblo de Israel sufre, porque los egipcios los han esclavizado. También he escuchado sus gritos pidiéndome ayuda, y he visto que sus capataces los maltratan mucho. Por eso he venido a liberarlos del poder de los egipcios. Los voy a llevar a una región muy grande y rica,
tan rica que siempre hay abundancia de alimentos. Canaán, país donde viven pueblos que no me conocen. Así que prepárate. Fíjate lo interesante en la vida de Moisés. Dios le está diciendo, prepárate, porque te voy a mandar a hablar con el rey de Egipto para que saques de ese país a mi pueblo. ¿Para qué llamó Dios a Moisés en esta ocasión? ¿Para qué fueron esos 80 años de preparación? 40 recibiendo educación en Egipto y 40 en el desierto pastoreando ovejas, donde Dios lo está moldeando, donde Dios está trabajando con su carácter. ¿Para qué lo está llamando Dios? Sí, lo está llamando para que sea libertador del pueblo de Israel. Todos conocemos o hemos escuchado la otra parte que sigue en esta historia. Hubo dificultades en el proceso de la liberación. Dios envió plagas a Egipto. Faraón endurecía cada vez más su corazón para no dejar salir al pueblo. Pero vemos cómo Dios en todo momento estuvo con Moisés. De tal manera que cuando al fin sale el pueblo, pasa algo sorprendente. Vamos a ir hasta el capítulo 14 de Éxodo, versículo 5. Dice, y cuando el rey de Egipto supo que los israelitas estaban escapando, él y sus asistentes se arrepintieron de haberlos dejado ir. Y dijeron, pero qué locura hemos hecho. ¿Cómo pudimos dejar que los israelitas se fueran? Ahora, ¿quién va a trabajar por nosotros? ¿Qué está pasando con el faraón? Nuevamente su corazón se endurece y dice, ¿quién va a hacer el trabajo? Ya no vamos a tener esclavos. Tenemos que hacer algo. Y los versículos del 19 al 22 nos narran algo impresionante en la vida de Moisés. Entonces los israelitas avanzaron en dirección del mar. Mientras tanto, el ángel de Dios que viajaba al frente de ellos fue y se colocó atrás, quedando entre ellos los egipcios. Lo mismo hizo la nube en forma de columna, la cual siguió alumbrando el camino de los israelitas, pero dejó en la oscuridad al ejército egipcio. En toda esa noche los egipcios nunca pudieron alcanzar a los israelitas. Moisés, por su parte, extendió su brazo sobre el mar, y Dios hizo que un fuerte viento soplara durante toda la noche, y el viento partió el mar en dos, y en medio dejó un camino de tierra seca. El agua formaba dos grandes paredes, una a la derecha y otra a la izquierda, y por ese camino comenzaron a pasar los israelitas. Fíjate lo impresionante de la historia. Dios abre el mar y da luz para que el pueblo de Israel siga avanzando. Y Dios le dice a Moisés, extiende tu brazo sobre el mar para que el agua se vuelva a juntar y cubra a los egipcios. Cuando el pueblo de Israel pasa por ese camino que Dios abre en medio del mar, cuando termina de pasar la última persona, Dios le dice a Moisés, ahora extiende tu brazo sobre el mar para que el agua se vuelva a juntar y cubra a los egipcios y sus carros. Dice la Biblia que Moisés así lo hizo. Al amanecer, el mar se volvió a juntar como antes. Y los egipcios trataron de escapar, pero no pudieron hacerlo, porque Dios cubrió con el mar todo el ejército egipcio y sus carros de guerra. Ni un solo soldado egipcio quedó con vida. En cambio, los israelitas cruzaron el mar sobre tierra seca, pues el agua formaba dos grandes paredes, una a la derecha y otra a la izquierda. Así fue como aquel día Dios libró a los israelitas. Todos ellos pudieron ver los cuerpos muertos de los egipcios tendidos a la orilla del mar. Al ver que Dios había derrotado a los egipcios con su gran poder, los israelitas decidieron obedecer a Dios y confiar en Él y en Moisés. 80 años duró el proceso de preparación para este hombre llamado Moisés. 80 años. Pero podemos ver que fue un hombre exitoso para la honra y gloria de Dios. No solamente pasa este evento importante,
Cuando tú lees la vida de Moisés, te das cuenta cómo fue guiando al pueblo, cómo Dios hablaba con él, y cada vez que Dios hablaba con él, cómo el rostro de Moisés resplandecía, y cómo Dios le entrega a él las tablas de la ley que contenían los 10 mandamientos, que en la actualidad es algo que todos nosotros conocemos. 80 años fue la preparación de Moisés, pero podemos ver que después de ese proceso él fue un hombre que alcanzó el éxito. Al final de la lección viene un recuadro con un resumen, y yo quiero leerlo porque es importante que nosotros podamos entender que Dios tiene un propósito para tu vida. En medio de todas las circunstancias que te rodean, en medio de todos los problemas, en medio de todas las dificultades que puedas enfrentar, el proceso de preparación para el éxito está latente a cada momento. Recuerda el pasaje de Romanos. Con esto termina la lección. Con esto termina esta segunda lección. Con este pasaje. Recuerda el pasaje de Romanos 8:28 que dice: sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que le aman, es decir, a los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Dios tiene el control de todas las cosas que están pasando en tu vida, porque Él tiene un plan para ti. No te desesperes en el proceso.